Ahora, ¿cuánto tiempo vamos? Antes de entrar a lo que es choques, hagamos un problema de impulso. Tac, 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 tac. Ya, tenemos lo siguiente. ¿Ya? Presta atención, esto ya es más de ejercicio, problema tipo examen, problema tipo series, etc. La fuerza comprensiva para romper un hueso, la tibia, ¿ya? Es esto de acá. Ya nos dice, esto se llama presión, ¿ya? La presión está dada, presión de compresión, está dada por la fuerza que siente algo dividido el área en que se reparte esa fuerza. Ya no vamos a entrar mucho en detalle, ya se pueden imaginar intuitivamente a qué me refiero, hablamos de presión, ¿ya? En todo caso, si tu hueso siente una presión más grande que esto de acá, pues caput, ¿no? Se rompe, ¿ya? Si sentimos una presión de 1,7, ya, se rompió tu hueso. Nos dice que una persona tiene o la parte más pequeña en la tibia, en este hueso, de una persona es de 3,2 centímetros cuadrados. ¿Ya? Vamos a trabajar en metros. Acá hacemos una conversión. 100 centímetros cuadrados es un metro cuadrado. Esto va a ser 3,2 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, ¿ya? Porque acá es 100 al cuadrado. Luego, nos dice que una persona medio liviana pesa 60 kilogramos y salta al suelo desde una altura, ¿ya? Y dice que aterriza y absorbe el impacto del golpe doblando la rodilla. Nos dice que hay una desaceleración constante, ¿ya? Nos está diciendo que la manera en que frena es constante, entonces asumamos eso. Y la persona baja su centro de masa en una cantidad de D igual a 1 a 1 centímetro. Desde el momento en que toca el suelo hasta que deja de moverse. Acá falta un dato, déjenme ver qué es lo que falta. Ya, esto de acá. Nos dice que salta desde una altura h igual a 2 metros. ¿Ya? Y aterriza en el suelo y absorbe el impacto doblando la rodilla. Y nos dice que su centro de masa más o menos baja de 1 centímetro. ¿A qué se refiere esta parte? Tenemos acá a la persona, ya que está saltando desde una altura h igual a 2 metros. Cuando llega acá, va a haber un momento en el que cuando empieza a tocar el suelo. ¿Ya? Acá empieza a tocar el suelo. ¿Ya? Apenas está tocando, no ha sentido nada, apenas la punta de sus pies están sintiendo el suelo. Empieza a tocar el suelo. En un tiempo después, estoy exagerando un montón, siente el impacto, ¿ya? Y el impacto lo distribuye porque ha doblado sus rodillas. Ya estoy exagerando un montón y aparte mi dibujo es sumamente incoherente, pero espero que estén entendiendo. Acá recibe el impacto, doblando las rodillas. ¿Ya? Entonces todo su cuerpo, fíjense, todo su cuerpo baja un poco. ¿Ya? Ahora lo que nos dice el problema es lo siguiente. El centro de masa, no lo hemos definido formalmente, pero
que yo creo que tienen una intuición de lo que es. El centro de masa es un punto, ¿ya? En el cual decimos que toda la masa está acumulada ahí, ¿ya? Entonces, el centro de masa, cuando empieza a tocar con las puntas, el suelo está ahí. Y el centro de masa, cuando flexiona las rodillas y recibe el impacto, está acá, digamos, ¿ya? Entonces, el centro de masa cayó un poco. Y esa distancia de cuánto cae el centro de masa es lo que nos dice el problema de que es 1 centímetro. Nosotros tenemos que ver el problema como si fuera solamente un punto, que toda la masa está acá, ¿ya? Y hay un frenado, se amortigua el golpe y quedamos, y ese punto, toda esa masa cayó toda esta distancia de 1 centímetro. Podemos modelizar como en vez de tener un cuerpo con masa en todo lado, tenemos solamente un punto con esa masa que luego baja 1 centímetro después de amortiguar el golpe. ¿Ya? Ok, ahora sí. Lo que necesitamos acá entender es, el problema nos dice primero, ¿cuál es el tiempo de colisión? Sí, ya. ¿A qué se refiere cuál es el tiempo de colisión? Se refiere cuánto duró. Sí, la colisión desde el momento que empieza a tocar el suelo, está en el aire, está volando en el aire. Eso no nos interesa todavía. Sino empieza a tocar el suelo, amortigua y luego está en reposo. Ese tiempo, ¿ya? Cuando estamos acá a punto de tocar el suelo, estamos con una velocidad. Esto de acá va a ser una velocidad inicial, ¿ok? Que es debido a lo que estamos cayendo en caída libre. Y cuando llegamos acá, ¿ok? Hemos amortiguado todo el golpe. Acá estamos con una velocidad final, pero hemos amortiguado el golpe. Estamos ahora con velocidad 0. Repito, apenas estamos tocando el suelo, apenas hay contacto acá. En ese instante tenemos la velocidad de caída. Y luego del choque, la colisión con el suelo, el amortiguamiento, nuestra velocidad es 0. Y eso pasa en un tiempo acá. Y la pregunta es, ¿cuánto dura ese tiempo? Simplemente lo que vamos a hacer, déjenme ver, tac, tac, tac. Necesito extrapolar solo el centro de masa, fíjense. Tengo acá velocidad un ratito. Voy a exagerar. Tengo acá el centro de masa antes, ¿ya? Y que luego, inicial, y luego tengo el centro de masa final, que baja, ¿no? Estos puntos bajan un poco. ¿Cuánto baja? Baja en esta distancia, que sabemos que es 1 centímetro. Acá el centro de masa tiene una velocidad inicial. Acá el centro de masa tiene una velocidad final 0. ¿Ok? Sé que la aceleración es constante. Sabemos que va a ser una aceleración de frenado. Sabemos que va a ser algo hacia arriba. Está frenando la velocidad. Y me está preguntando cuánto tiempo dura esto. A ver, tengo velocidad inicial. Tengo distancia. Velocidad inicial. Ya. Entonces, la velocidad inicial la puedo hallar. ¿Ya? Fácilmente con cinemática o energías. ¿Ok? Fíjense. Tengo caída libre. Tengo esta ecuación. Tengo esta ecuación, un ratito. Sí, tengo esta ecuación, fíjense. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura. Esto de acá es una fórmula de caída libre. Cuando estoy acá, la velocidad
inicial es 0, digamos, ¿no? Estamos cayendo. Es que aquí hay dos velocidades. Voy a poner velocidad A. La velocidad A es 0. Simplemente nos lanzamos. Entonces, esto de acá es velocidad A. Es que están juntando acá algunas cosas. Tac, 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 tac. Voy a poner así. Punto A, instante B, instante C. Entonces, velocidad A, velocidad B, velocidad final que es C. ¿Ya? Entonces, acá va a ser velocidad B, velocidad final en C, 0. Ahora sí. La velocidad final en B, cuando estemos a punto de tocar el suelo, es la velocidad inicial A al cuadrado más 2GH. Pero esta velocidad inicial en el punto, en el instante A es 0. De acá tengo que la velocidad B es raíz de 2GH. ¿Ya? Y esto también podríamos calcular con energías. ¿Ya? Esto también podríamos calcular con energías. O energías. Digo, en este tramo, entre A y B, entre A y B, ¿qué pasa? No hay fricción, no hay fuerzas no conservativas entre energía en A es igual a energía en B. ¿Qué energía hay en A? Hay la gravitacional más la cinética. En B, gravitacional más cinética. ¿Ok? La energía en A es mg por altura en A. Al principio no nos movemos. Al principio acá no hay movimiento. La energía cinética es 0. Al final, estoy midiendo todo desde el suelo. H igual a 0 en el suelo. Al final, esto de acá es 0. ¿Por qué? Porque no hay altura. ¿Ya? Digamos, no desde el suelo. Estoy midiendo desde acá, digamos, desde donde llega el centro de masa, o desde el suelo si estoy tomando en cuenta los pies. ¿Ya? Eso es relativo. No nos vamos a complicar con eso. ¿Ya? En todo caso, cuando llega al suelo ya no hay altura. ¿Ya? Ya no tiene altura, no hay mgh, entonces esto de acá es 0. Y la cinética al final, en el instante B, va a ser 1/2 de la masa por la velocidad B al cuadrado. Y de acá llegamos a la misma ecuación. ¿Ya? Entonces, ya sea con cinemática, ya sea con energías, llegamos a lo mismo. ¿Ok? Acciones en la página, duplicar. Una vez que tengo la velocidad, fíjense, calculadoras, por favor. Tengo que la velocidad es la raíz de 2GH. La raíz de 2 por 9,8 por la altura que sabemos que es 2 metros. ¿Cuánto es esto? Raíz de 4 por 9,8. ¿Cuánto les da eso? ¿Cuánto te da eso, Camila, Belén, Jocelyn? 6.26 me da, ingeniero. Y esto nos da 6,3 metros por segundo. Asegurando. Ya tengo esta velocidad con la que cae, sé que se va a frenar, ¿ok? Tengo la distancia y lo que necesito es el tiempo. ¿Cómo podemos hallar ese tiempo? Impulso, tac, tac, tac. Ya, hay dos maneras, con cinemática o con impulso. Hagamos con impulso porque eso es lo nuevo. Sabemos que el impulso es, un ratito, fuerza por tiempo, pero no tenemos la fuerza. La fuerza es masa por aceleración. Un ratito, fuerza, masa por aceleración, por el tiempo,
Masa por velocidad final. Inicial. Constantito la aceleración. Ya. Vamos por cinemática. Creo que es el único camino. Sabemos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial menos la aceleración por el tiempo. ¿Ya? La velocidad final, esto es en C, es igual a la velocidad inicial, que es en B, ¿ya? Menos la aceleración por el tiempo. La velocidad final sabemos que es 0. Después de que recibimos el amortiguamiento, amortiguamos la caída, estamos quietos. Va a ser igual a la velocidad en B, que es 6,3, ¿ya? Menos la aceleración que no conocemos por el tiempo de colisión que no conocemos, ¿ya? De acá tenemos que 6,3 es igual a AT. Luego, ¿qué otra ecuación tenemos? Tenemos que H o Y final menos Y inicial es igual a la velocidad inicial por el tiempo de colisión menos 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Acá necesito poner mis coordenadas, ¿ya? Acá decimos que Y es positivo hacia arriba. Entonces, Y final va a ser cuando estemos en la parte de abajo del centro de masa, ¿ya? Entonces, Y final va a ser 0. Y inicial va a ser va a ser esta distancia de acá, que va a ser 1 centímetro, ¿ya? Y inicial es 0,01 metros. D es 1 centímetro, pero esto es 0,01 metro. Es igual a la velocidad inicial, que es esto de acá, que va hacia abajo. Como para mí es positivo hacia arriba, le pongo negativo, ¿ok? Menos la velocidad inicial, que es 6,3 por T, ¿ya? Acá la aceleración es hacia arriba, en la misma dirección que mi sistema de coordenadas, ¿ok? Entonces acá debería ir positivo, ¿ok? Más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. De acá tengo un sistema de ecuaciones, ¿ya? 2 ecuaciones, 2 incógnitas. Esto quiero. Estoy aplicando solo cinemática, estoy aplicando cosas que ya hemos visto anteriormente. Ahora vamos a aplicar uno nuevo. Esto es H igual a 2 metros. De acá podemos decir A por T menos 6,3T menos 0,01 más 1/2, ya. Si yo aplico este sistema de referencias a esta ecuación, la velocidad en B es hacia abajo, negativo, la aceleración es hacia arriba, aquí sería positivo, ¿ya? Y al final llego a la misma ecuación. Al final llego a lo mismo, por si acaso, ¿ya? Si aplico el mismo sistema de referencias que no he puesto antes. Ahora, la manera más sencilla de resolver esto, que sería, a ver, pongamos acá. Si A por T es esto, 6,3. Sí. En vez, acá me quedaría solamente T. Hagamos eso. Acá voy a tener menos 0,1 es igual a menos 6,3. Calculadoras, por favor. Ahora sí, denme bola. Voy a preguntar a cualquiera. Más 1/2 de AT por T. Y en vez de AT voy a colocar 6,3. Ya, entonces voy a tener menos 0,01 igual a menos 6,3T más
1 medio de 6,3 por t. Y de acá ya puedo despejar t. Esto va a ser menos 0,01. 6,3 menos 1 medio menos la mitad es la mitad. 3,15 menos 3,15 t. Y de acá t va a ser igual a esto dividido o por 100. No, ¿qué tan grande? Hay algo que he hecho mal que me acá. Ah, no, está bien, mentira. Esto va a ser igual a 0,01 entre 3,13. ¿Cuánto es? ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto te da esto, Jocelyn, Belén, Iber, Jorge, Leoni? 3.19 por 10 a la menos 3. De nuevo, por favor. 3.19 por 10 a la menos 3. 3,19. Sí. Ya, 3,19 milisegundos. Por 10 a la menos 3, ¿no? Mili. Sí. Acá aprovecho para decir algo. Que no he dicho la anterior vez. Y esto, por favor, tomen nota, ¿ya? Cuando hablamos de impulso, sí, cuando hablamos de impulso, que es fuerza por tiempo, ¿ya? No siempre, no, repito, no siempre, pero sí muchas veces, cuando hablamos de ese impulso en un choque, ¿ya? Estos tiempos, ¿o hay algún lugar para que lo escriba? Sí, acá. Tac, 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 ¿dónde hemos definido? Acá. En choques, sobre todo, ¿ya? Casi siempre, sobre todo en choques, cuando hablamos de impulso, estas fuerzas y estos tiempos tienen estas características. Hablamos de tiempos muy pequeños, muy cortos, y hablamos de fuerzas muy grandes. No siempre, pero sí muchas veces, y sobre todo cuando hablamos de choques. Cuando hablamos de choques, las fuerzas que se presentan en el impulso son muy grandes y los tiempos que se presentan son muy cortos. ¿Ya? Esto tomen nota, anótenlo. Y eso lo vemos en nuestro resultado. En el resultado intermedio que hemos encontrado, ¿dónde estábamos? Acá, sí. Estamos viendo que el tiempo es bien cortito. Delta de colisión es 3,19 milisegundos. ¿Ya? Muy corto. Esa es la respuesta del inciso A, ya que era un poquito más larga de lo que me había imaginado. Ahora, lo que nos dice es encuentre n promedio, ¿ya? ¿Y qué es n promedio? Es la magnitud de la fuerza ejercida para este frenado. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Ahora sí entran conceptos nuevos. Duplicar. Acá tenemos los centros de masa, ¿verdad? Tenemos los centros de masa, y esto de acá es un zoom, ¿ya? Esto de acá es como un zoom de los centros de masa, ¿ya? Tenemos que al principio está acá y al final está acá. ¿Por qué hay un frenado? Una aceleración. ¿Quién provoca ese frenado? Pues la provoca una fuerza, ¿ya? Y el problema nos dice, esa fuerza la vas a llamar N, ¿ya? Simplemente es una letra. Esa fuerza es la que frena, ¿ok? ¿Cómo hallo la fuerza? Hay dos maneras. Fuerza es igual a masa por aceleración. Tengo que hallar la aceleración y hallo la fuerza, ¿ok? Pero no vamos a ir por ese lado, sino por los conceptos que estamos aprendiendo. El impulso es quien está dado, hay una fuerza y esa fuerza provoca un impulso. Y ese impulso también es el que frena. El impulso que recibe la persona de parte del suelo. Ese impulso está dado por fuerza
F por delta T, ¿ya? Entonces, decimos, el impulso está dado por F delta T. De acá puedo agarrar el impulso, la fuerza. Pero ¿cómo agarro el impulso? ¿Alguien que habrá que dar otra participación? ¿Cómo encuentro el impulso? ¿Qué es lo que hemos dicho hace un momento? El impulso está dado por... Vamos chicos, puntos para el segundo parcial. Brandon. El momento final menos el momento inicial. Ya. ¿Y Sebastián? ¿Opinas lo mismo o qué querías Sí, decir? iba a decir lo mismo. Ya. Entonces, como dicen Sebastián y Brandon, es también el final y el inicial. ¿Qué vendría a ser el final y el inicial? En este caso, Sebastián, ¿cuánto vale el impulso al final, la cantidad de movimiento al final para la persona? 0. 0, porque ya está totalmente amortiguado, está en reposo. Y al inicio es la masa por la velocidad que tiene al inicio, antes de, justo cuando está tocando el suelo, que todavía no ha recibido impacto, entonces la velocidad V. ¿Ya? Bueno, acá hay un menos, que todo esto es en función del, un ratito, sistema que estemos manejando. Un ratito, tac, tac, tac. Acá estamos mezclando sistemas. Bueno, a ver, vamos a hacerlo de esta manera. Espero que no les raye. Entonces de acá decimos, ok, entonces el impulso o la fuerza que va a ser este delta P o este P final menos P inicial, esto entre delta T. ¿Ya? Como solamente me interesa, digamos, el tamaño, ahorita quiero analizar solo el tamaño, analizando solo el tamaño para no rayarles con el sistema de coordenadas, pues pongo tamaño a todo, ¿ok? Entonces acá, ¿qué va a ser? El tamaño va a ser, acá hay un menos, pero con el valor absoluto o con el módulo se va a eliminar, va a ser MBB, ¿ok? Entre delta T. Y la velocidad la teníamos, la masa es de, ¿dónde está? ¿Dónde está la masa? 60 kilogramos. Sabemos que la masa de la persona era 60 kilogramos, la velocidad la hemos encontrado acá con energías. Esto entre el tiempo que hemos hallado anteriormente, que es 3,19 milisegundos. 3,19 por 10 a la menos 3. Ahora sí, calculadoras, por favor. Repito, este menos se ha ido con el módulo, ¿ya? Ahorita me estoy interesando solamente en el módulo. ¿Cuánto da esto? Vamos, vamos, ¿cuánto da? Belén, ¿cuánto te da esto? Camila. Leoni. Ya esto va a dar un número, ¿ya? Ya es la respuesta. Ahora, perdón. Ya la saqué y da 118.495 mil 118,400 algo, ¿verdad? 95.30. Ya, 118,000 algo, ¿verdad? 118,4 por 10 a la 3 newtons, ¿ya? Estamos viendo que da un número muy grande, lo que les había dicho. Fuerzas muy grandes, tiempos muy cortos, ¿ok? Y la última pregunta es, ¿la persona se rompe su hueso o no? Y para eso, pues necesitamos hallar, este es el inciso B, necesitamos hallar la presión que siente el hueso. La presión que va a sentir el hueso, ¿qué va a ser? Va a ser la fuerza que está sintiendo entre el área del hueso. La presión que siente el hueso va a ser 118,4 por 10 a la 3. Gael, por favor, ayúdame con esto. Entre el área y el área, hemos visto que es, nos dice el problema es 3,2 por 10 a la menos 4 metros cuadrados.
Esto entre 3,2 por 10 a la menos 4. ¿Cuánto te da esto? Gael, ¿cuál es la presión que está sintiendo el hueso? El hueso está ejerciendo esta fuerza hacia arriba para frenar la caída. Y cuando dividimos eso entre el área del hueso, ¿cuánto da eso, Gael? Si no me equivoco, es 370 ¿Por 10 a la 7? millones. 370 millones. 370 con 6 ceros. Gael. Sí, 360 con 6 ceros. Ya, 360 10 con 6 ceros. ¿Ya? De otra manera dicha es 3,7 con 8 ceros. Esta es la presión que siente el hueso. Y lo que nos dice el problema es que generalmente un hueso donde está puede resistir hasta esta presión. La presión de fractura es de 1,6 por 10 a la 8. ¿Se va a romper el hueso? Sí, porque esta es la presión de fractura, la presión a la que se puede romper. Si nosotros ejercemos más presión que esto, pues se rompe. Y la caída está exigiendo una presión de 3,7 por 10 a la 8. Y el máximo es de 1,6 por 10 a la 8. Por lo tanto, sí se rompe el hueso. ¿Ya? Entonces acá un problema bastante contextual y algo de la vida real. Una demostración, digamos, de alguien que salta de 2 metros en este contexto y se rompe. Se rompe fácilmente la tibia. Yo tengo una pregunta, sentido común, razonamiento. Quisiera que por lo menos intenten responder. ¿Qué ha pasado con mi dibujo? ¿Por qué solo hay un tipo? Bueno, hay gente que puede saltar, no sé, hasta 3 metros sin romperse el hueso. Los que hacen parkour pueden saltar hasta más, yo creo. Ubica, ¿no? Lo que es parkour. No sé si se pronuncia así, pero ubica, ¿no? Los que están saltando gradas inmensas, saltando hasta de edificios, de un edificio a otro. Y esas personas saltan más de 2 metros sin romperse el hueso. ¿Por qué no se rompen el hueso? ¿Qué es lo que hacen esas personas que no ha hecho esta persona? Leone. Inge, yo lo que sé es que la fuerza lo redistribuyen, es decir, si caemos así de pie, ellos sus rodillas lo van hacia abajo y el impulso lo envían hacia otro lugar. Y ya, ya está bien, el impulso lo envían hacia otro lugar. Podría decirse que sí. Y has dicho algo, como que flexionan las rodillas, como que distribuyen algo. De manera concreta, ¿qué cosa cambia en los que hacen parkour en el modo de caer? Según lo que acabas de decir, León. ¿Alguien más que quiera complementar? Pues sería la posición, porque si ¿Distribución de caemos, su peso? La posición, y Gael, ¿qué más? La distribución del peso en, o sea, distintas áreas del cuerpo. Mm, Disipación de energía. y ya, y todo eso, está bien, todo lo que han dicho está bien. Y todo eso se resume en lo siguiente, que los que hacen parkour, este tipo ha saltado y estaba sumamente rígido todo su cuerpo. Apenas ha doblado un poco la rodilla, apenas estaba súper tieso, apenas todo se ha impactado en 1 centímetro, se ha disipado en 1 centímetro. Los que hacen parkour hacen que su centro de masa o flexionan mucho más rápido y más las rodillas, de tal manera que esta distancia es mucho más grande. ¿Ya? Mucho más grande, no sé exactamente, digamos 30 centímetros. Entonces, si esto de acá lo cambiamos, pongamos a 30 centímetros, hacemos que la caída se amortigue en más tiempo, en más distancia significa más tiempo. Si hacemos que el tiempo de impacto
sea más distribuido, es decir, que esto sea más grande, 30 veces más, ¿ya? Entonces, la fuerza va a ser 30 veces menos. La presión de impacto va a ser 30 veces menos y no te vas a romper el hueso. No llegaríamos a este límite. ¿Está claro? Entonces, ¿quiénes han participado? A ver, Leoni. Antes participó no sé quién. Levanten la mano. Hay varios que han participado y que no han votado. Levanten la mano todos, por favor, ¿ya? Y nos vamos a la pausa. Nos vemos en unos minutos.